Cordial saludo. La presente es la sustentación del curso de Contabilidad para la Gestión Pública, liderado por el tutor Miguel Ángel León. Este es presentado por los estudiantes William Camilo Martínez Zanabria, Dana Forero, Livia Tiocha, Nora Joya, realizado con el fin de exponer nuestras experiencias, aprendizajes, dificultades, contenidos temáticos y demás que se desarrollaron a lo largo del desarrollo del curso. Hemos planteado de que como experiencia de aprendizaje nos quedó que la contabilidad para la gestión pública establece un control en relación a los ingresos que plantea el Estado, partiendo desde el punto de vista presupuestal, en relación a los gastos sociales que tienen que desarrollar las entidades públicas. Es decir, se busca generar un equilibrio entre estos dos factores y que no haya un déficit en cuanto al gasto público. Asimismo, la contabilidad en gestión pública, ya desde el punto de vista del aprendizaje, busca generar una cultura de la contabilidad, una cultura del conocimiento de la contabilidad pública. Asimismo, conocer cuáles son los órganos de control establecidos en Colombia para ejercer un control de tipo fiscal y, por otro lado, desarrollar al profesional que se va a dedicar en cuanto al punto de vista del órgano público, de la contabilidad pública y demás entidades que tienen relación con la parte estatal. Por otro lado, pues se plantea cómo fue la conformación del curso. Este curso es un curso que cuenta con 3 unidades académicas, las cuales la unidad 1 pues se plantea los fines esenciales del Estado y la contaduría pública. En cuanto a la unidad 2 se plantea ya el concepto de contaduría pública. En la unidad 3 ya se expresan o se plantea cuál es el control público y los organismos de control. Y estos temas o unidades fueron desarrollados en 5 casos, los cuales cada uno pues plantean un desarrollo de las unidades académicas anteriormente descritas. Por otro lado, pues podemos establecer que para el caso 1, la unidad 1, pues se plantea cómo la estructura del Estado, el cual en síntesis podremos decir que el Estado, él es el representante jurídico social de todas y cada una de las personas que conforman una nación, en este caso Colombia. Para el caso colombiano, pues la estructura del Estado está expuesta de dos maneras. Una ya son desde el punto de vista de los órganos de control, los cuales están representados por los organismos electorales, los órganos de control como es la Contraloría, la Procuraduría, las ramas de poder como es la judicial, la ejecutiva y la legislativa. Cordial saludo. Continuando con la sustentación del curso, expongo el caso 2, donde se planteó el concepto de la contabilidad pública y como resultado de aprendizaje fue comprender los conceptos y sus fines esenciales como la organización para la administración pública en el territorio nacional. La contaduría pública es un medio de control fiscal, el cual suministra información financiera para una toma de decisiones y manejo de las entidades estatales. Dentro del caso 2 también se planteó qué eran las NIF. Como sus siglas lo identifican, son normas internacionales de información financiera, lo cual busca un entendimiento a nivel global, una uniformidad financiera, es decir, la aceptación y comprensión en otro país. Por otro lado, también se debe tener en cuenta el lenguaje universal que se encuentra establecido por las NIF a nivel global, lo que resulta fácil ya que se puede hablar de un mismo método de aprendizaje o entendimiento. Gracias. Continuando con el caso 3, unidad 2, en este nos plantean que son las NICs, normas internacionales de contabilidad para el sector público. Estas normas buscan ser útiles para los usuarios de la información financiera, estableciendo los parámetros para la construcción y presentación de los estados financieros de las entidades del sector público. Buscan dar uniformidad a la información financiera, presentándola en un lenguaje contable universal, permitiendo que las entidades a nivel mundial conozcan y verifiquen la información económica. Existen principios contables entre los cuales se encuentran entidad económica, negocio en marcha, gestión contable, entre otros. Y como se plantea en NIF, existe un entendimiento desde el punto de vista público de todas las entidades del Estado. Buenas noches, yo le voy a dar continuidad al caso número 4, que nos pide inicialmente hacerles una presentación del estado de resultados y el estado de situación financiera, en este caso de la alcaldía local de Kennedy.
lo que nos permite hacer un análisis de estos estados financieros. Vamos a iniciar con la rentabilidad. La rentabilidad que se evidencia es el incremento cronológico según sus márgenes. Hay un aumento de sus activos por medio de su patrimonio. Se presentan rubros, propiedad, planta de equipo y la cartera a deudores varios. En lo pertinente también a rentabilidad, los pasivos y la estructura de los gastos afectan al margen de la utilidad y la distribución de los gastos no son consecuente con los ingresos. En lo pertinente a endeudamiento, los pasivos están a largo plazo, las cuentas por pagar están asociadas a litigios y a demandas, y en cuanto a liquidez y actividad, el nivel está adecuado para inventarios, hay una disponibilidad de efectivo para el año número 1, hay aprovechamiento de recursos y se evidencia una destrucción del valor por la estructura de gastos. En lo pertinente a las normas internacionales para la contabilidad pública, es pertinente decir que son prácticas de alta calidad sobre la contabilidad e información financiera de entidades públicas alrededor del mundo, las cuales son desarrolladas por el Comité Internacional de Estándares de Contabilidad para el Sector Público, como un ente normativo independiente, buscando que cumplan con la calidad y comparabilidad de la información financiera públicamente disponible y tenderá a evaluaciones mejor informadas de las decisiones de la asignación de recursos públicos tomadas por cada uno de los gobiernos, así mejorando la transparencia y la responsabilidad, permitiendo identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar y evaluar e informar las operaciones económicas de las entidades públicas, atendiendo a estos criterios de uniformidad de la información financiera, clasificación económica, principios contables y alentamiento de los informes financieros. En Colombia, estas normas fueron adoptadas mediante la Ley 1314 en el año 2009, generando algunas diferencias con las normas que ya existían actualmente, tales como que en el anterior régimen de contabilidad pública las entidades no estaban obligadas a elaborar el estado de flujos de efectivo. Con la implementación de las NICs se acoge la norma a sus modificaciones que incluye la elaboración de dicho estado. Otro de los cambios es que en las políticas contables, cambios de las estimaciones contables y errores, la Contabilidad General de la Nación no solicita revelar el valor de la corrección para cada cuenta afectada de los estados financieros y una explicación de cuál fue la solución y al momento de la corrección cuando se presenta cualquier error del periodo anterior, como sí lo establecen las normas internacionales de contabilidad pública. Eso entre muchas de las variables del régimen anterior al actual que se está implementando actualmente a nivel mundial. En Colombia existen diferentes entes de control, entre los cuales se encuentra la Procuraduría General, que tiene como función vigilar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Está la Defensoría del Pueblo, que debe velar por la promoción del ejercicio y la devolución de los derechos humanos. La Contraloría General de la República es la entidad encargada de llevar a cabo un control fiscal de las entidades de orden público, el control de tipo financiero, el control de gestión, los resultados de eficiencia, economía, equidad y la valoración. Y finalmente la Auditoría General de la República, que ejerce vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control. Bajo la ley, la auditoría cuenta con determinadas políticas para ejercer control de la función pública. Finalmente, el MESI, que es el modelo estándar de control interno, es el modelo mediante el cual se establece para las entidades la estructura más idónea para controlar la estrategia, gestión y evaluación de las entidades públicas, teniendo como objetivo orientarlas de la mejor forma para el cumplimiento de sus metas y fines institucionales y consecuentemente del Estado, teniendo como principios rectores el autocontrol que debe tener el servidor público en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes, la autorregulación entendida como la capacidad de las entidades para implementar los métodos y procedimientos normativos y de conformidad se firme un sistema de control interno y la autogestión para poder interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva y eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución y la ley, teniendo en cuenta que se debe brindar un ambiente de control, una gestión de riesgo, una actividad de control, una información y finalmente una supervisión para evaluar el mismo y tomar las medidas correctivas que se deban acatar. Con el estudio del modelo de control interno,
MESI, pues se busca encontrar alguna solución, un planteamiento a lo que se viene presentando y lo que encontrábamos en el estudio de situación financiera, en donde encontramos que pues, la principal problemática que está presentando la alcaldía local de Kennedy es que tiene un déficit en el año 2 comparativo al año 1, en este caso estamos hablando año 2 2020, año 1 2019, ya que su déficit sobrepasa un valor superior a los 21.000 millones de pesos. Bajo el estudio, lo que se cree, pues encontramos que como hipótesis que falta un mayor control interno, el cual permita no poner en riesgo la sostenibilidad económica, y eso se desloja más que todo de la capacidad de endeudamiento y la operatividad, es decir, que los gastos no sean superiores a los ingresos que tiene la alcaldía. Planteando el estudio de MESI, pues planteamos que en primera instancia, bajo el estudio de control interno, pues que busca que los empleados o funcionarios públicos trabajen bajo un principio de integridad, de objetividad, de independencia, de confidencialidad y disposición normativa, es decir, que trabajen bajo un principio de ética y que se atañen a las leyes establecidas de control público y a las entidades de control fiscal. Por ello, pues bajo el control, bajo el modelo de gestión de control interno, pues encontramos que hay que desarrollar algunas actividades que tienen que ver con el ambiente de control, entonces donde el área contable debe trabajar por generar una cultura ética, una gestión en el recurso humano y un adecuado direccionamiento estratégico, el cual pues se vea representado ya para el cierre de este año o para el siguiente año en comparación ya de los estados financieros del año 2021. Asimismo, con este modelo de control se buscan generar actividades de control, las cuales permitan pues a las entidades de control como la Contraloría y la Procuraduría observar por qué los gastos administrativos de la alcaldía para este año tuvieron un aumento de más del 40% y por qué estos gastos no se vieron reflejados en su estado de situación financiera total, y por supuesto esto pues no permitió que haya un control o un equilibrio entre los gastos e ingresos de la entidad. Asimismo, bajo este modelo se busca generar una gestión de riesgo por medio de la implementación de un sistema de administración de riesgos integrado por políticas, procedimientos, herramientas, tecnologías, indicadores, roles y responsabilidades que permitan a la alcaldía local o a las entidades o a la alcaldía mayor de Bogotá y a las entidades de control una manera adecuada de sus ingresos y pues mirar en qué momento se puede generar un riesgo en cuanto a un riesgo en sus operaciones desde el punto de vista financiero. Por otro lado, bajo el MESI, pues se plantea también que exista un modelo de información y comunicación. Es necesario para esto pues dar una estrategia de comunicación integral que le permita gestionar a la alcaldía de manera adecuada la información y fortalecer los canales de comunicación entre los grupos de interés, tanto contable, jurídico, administrativo y demás, que componentes que tiene que ver la alcaldía. Pues finalmente, bajo el modelo MESI, pues se busca plantear un monitoreo y supervisión de pues el trabajo que ejercen los funcionarios públicos bajo la implementación de ejercicios de monitoreo y seguimiento con el propósito de valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, controles, planes, programas y proyectos, de modo que se pueda generar una subvaloración de los ingresos y por ende pues existe una reducción en los gastos. Bueno, muchas gracias. Esta fue la sustentación final. En cuanto ya pues el punto de vista de las dificultades, pues la única que encontramos fue que poder acceder un poco más al detalle de la información financiera de la alcaldía, pero pues en tiempos de pandemia pues entendemos que se dificulta el tema y pues para culminar ha sido una experiencia significativa, el aprendizaje se ha tomado de la mejor manera, fue significativo y agradecemos al señor tutor por el tiempo y la disposición brindada a lo largo del curso. Muchas gracias.